Qué bueno es Dios que cada día nos demuestra su amor sin condición. ¿Qué tal si te animas a adorarle en gratitud a ese amor que Él nos ha mostrado? Aún antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme en mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme en mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
Te adoramos, Jesús, porque solo en ti encontramos la plenitud de vida. Tú eres quien llena todo nuestro ser. Por eso te cantamos a ti. La vida eterna es conocerte más, me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel, tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé, tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Solo tú, Jesús, eres mi plenitud. Cristo 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 Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo
lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Así es, Señor, te amamos y bendecimos tu nombre en todo tiempo. Tú eres nuestra plenitud, tú eres quien llena nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, que bendigas a la persona que va a estar siendo el portador del mensaje que tú tienes para nosotros. Amén. Buenas noches, mis estimados hermanos y amigos que en esta noche se conectan a esta transmisión en vivo de los matrimonios. Reciban un cordial saludo cada uno de ustedes, que el Señor los continúe bendiciendo grande y poderosamente. En esta noche vamos a tener nuestra enseñanza para los matrimonios y queremos realmente que sea de bendición y de edificación para todo aquel que la recibe en el Espíritu. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor y que sea el Señor tomando el control de todas las cosas. Amado Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque en este momento nos acercamos a ti por medio de la sangre preciosa de nuestro amado Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que sea usted hablando en nuestras vidas, que esta palabra que en esta noche se va a compartir, se va a enseñar, Señor, llegue a nuestro espíritu, Padre, que surta el efecto, que cumpla el propósito por la cual usted la ha enviado a nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le doy el paso a mi esposa. Amén, amén. Le doy gracias al Señor porque me permite hoy compartir este mensaje que el Señor ha sido quien me lo dio, quien me dijo que tenemos que hablar de esto porque es algo necesario en este tiempo que estamos pasando, ¿verdad? Y es acerca de la identidad. La identidad tiene que ver con quién soy, de dónde vengo, ¿verdad? En lo natural todos sabemos quiénes somos. Yo sé que yo soy Jessica Jordán Molina, sé quiénes fueron mis padres aquí en la tierra, ¿verdad? Mis padres, los que me engendraron y los que me criaron, ¿sí? Pero en lo espiritual también tenemos identidad. También tenemos identidad todos, cada uno de nosotros. Somos creación de Dios, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Mi esposo me va a ayudar con los versículos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Vemos aquí que en esta porción de la palabra el Señor dejó escrito por 3 ocasiones que nos creó. O sea, Él es el que nos formó, ¿verdad, mis amados? No nosotros mismos. Muchas veces pensamos que nuestros padres nos engendraron y eso es todo. No, nosotros venimos del corazón de Dios. Él nos formó y eso lo corrobora en el libro del profeta Isaías, el capítulo 45, el versículo 12. Yo lo tengo en la versión TLA. Por favor, Gabriel, si lo puedes leer. Dice literal A: yo hice la tierra y a sus habitantes. Yo extendí el cielo con mis manos y allí coloqué los astros. Amén. Vemos nuevamente el Señor corrobora, Él hizo, Él es el que formó al ser humano. Él desde el inicio, Él formó todo aquí en la tierra, todo lo que hay aquí Él lo hizo para el ser humano y después formó al hombre, ¿verdad? Entonces nos corrobora una vez más, somos creación de Dios, todos nosotros los seres humanos. Muchas veces escuchamos a las personas que dicen, yo soy hijo de Dios, y no han logrado entender porque desgraciadamente no conocen de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero nosotros que estamos conociendo al Señor sabemos que Él nos creó, que no somos hijos hasta un determinado momento en nuestra vida, ¿verdad, mis amados? Toda la humanidad, como les decía, toda la humanidad, cada ser humano fue creado por el Señor. Fuimos creados en el corazón de Dios primeramente, ¿verdad? Él nos creó en su corazón porque tenía planes para nosotros.
El Señor nos creó con un propósito. Mi esposo siempre dice que cada uno de nosotros aquí en la tierra no somos una casualidad, sino que tenemos un propósito de parte del Señor para realizar aquí en la tierra, para glorificar su nombre, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el Salmo 139, en el capítulo, en el versículo 13. Gabriel, por favor. Dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien me formó cada parte de mi cuerpo. Amén. El Señor lo corrobora. Él nos creó, Él nos formó, ¿verdad? Él nos dio vida, pero no somos hijos. Va a llegar un momento en nuestra vida en donde vamos a tener que reaccionar a eso, ¿verdad? Y saber que necesitamos llegar a Dios como hijos, no solo como creación. Pero el Señor fue tan bueno con nosotros que Él proveyó ese plan perfecto. Aún desde el inicio, Él sabía que el ser humano le iba a fallar, Él sabía que el ser humano iba a pecar y que por ende iban a ser expulsados los primeros seres humanos, el hombre y la mujer, del jardín del Edén, ¿verdad? Pero Él ya en su corazón ya tenía provisto un plan maravilloso, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en el libro del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 16, un versículo maravilloso, ¿verdad? Que a mí me encanta. Gabriel, por favor. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Amén. Vemos una vez más que Dios dio. Dios es el que da, Dios es el que proporciona, ¿verdad? La única manera de que podemos llegar a Él. Y dice aquí la palabra que si creemos en Jesús, su único hijo, es como llegamos a ser hijos de Dios. Y eso lo podemos comprobar asimismo en el mismo libro del apóstol Juan, el capítulo 1, el versículo 12. Es un versículo que nos muestra cómo es que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios y no solamente creación del Señor. Por favor, Gabriel. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. En la versión Palabra de Dios para Todos, me gusta esa versión, dice así: pero a los que lo aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos. A los que lo aceptaron y creyeron en Él, solamente ellos son los escogidos para poder ser hijos de Dios. De otra forma, seremos siempre creación, mis amados. Por el sacrificio, ese sacrificio maravilloso que hizo Jesucristo en la cruz. Acabamos de pasar las festividades de la Semana Santa, ¿verdad? Donde recordamos ese sacrificio maravilloso, que solamente Jesús, el justo, el puro, el santo, lo podía hacer, para que así cada uno de nosotros podamos acceder a Dios, podamos acceder a ser hijos de Dios y no solamente creación, mis amados hermanos. Pero sucede algo maravilloso. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo y creemos en Él, sucede algo maravilloso. Esto lo podemos encontrar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 5. Asimismo, me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, que dice así: Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Amén. Una vez más, la palabra, lo que el Señor nos dejó, su palabra, nos corrobora esto. El Dios nos adoptó, ¿verdad, mis amados? Nos adoptó como hijos, porque ese era su plan maravilloso, desde antes de la fundación del mundo, porque Él ya lo conoce todo, Él ya sabía lo que iba a suceder con la humanidad. Y Él proveyó ese plan maravilloso. Y a Él le dio mucho gusto hacerlo, porque Él ama su creación. Él ama lo que Él hizo, lo que Él formó. Por eso Él proveyó ese plan maravilloso, ¿verdad?
Y ahora que ya somos hijos, ¿verdad? Por medio del sacrificio de Jesús, somos hermanos de Jesús. Y la palabra dice que como hermanos también somos herederos de Dios. Heredamos algo al momento que aceptamos al Señor Jesús como Señor y Salvador, al momento que Dios nos adopta como hijos, heredamos también algo nosotros. Y eso lo podemos corroborar en la palabra del Señor en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Gabriel, por favor. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Heredamos una identidad. Esto quiere el Señor que lo tengamos muy claro, ¿verdad? El Señor nos bendice por toda la eternidad, para toda la eternidad. Somos sus hijos. Desde el momento que aceptamos, que abrimos nuestro corazón a Jesucristo, Él nos adopta y nos da una identidad de hijos, ya no de creación, ¿verdad? Pero en este tiempo difícil que estamos pasando, ¿verdad? Estamos viviendo una lucha constante que el enemigo se aprovecha de las situaciones difíciles que podemos estar pasando para hacernos dudar, ¿verdad? Porque su palabra, la palabra del Señor es muy clara, y la palabra del Señor dice en 1 de Pedro 5:8, por favor, Gabriel. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén, amén. Qué maravilloso lo que el Señor nos dice, que seamos sobrios y que velemos, ¿verdad? No permitamos que el enemigo se robe nuestra bendición. No permitamos que el enemigo nos haga dudar de esa identidad que ya tenemos como hijos, ¿verdad? Ya tenemos a Dios, el Todopoderoso, que es nuestro Padre. Entonces yo les pregunto en este momento, amado hermano que nos estás escuchando, amigo que también te unes a esta transmisión, ¿a quién estamos escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás prestando oídos? ¿A lo que Dios dice de ti o a lo que el enemigo te quiere hacer creer? Mi amado hermano, el enemigo se da cuenta cuando nos dejamos llevar por el afán, por las cosas que vemos a diario, por las situaciones que podemos pasar a diario. El enemigo se da cuenta que decae nuestra fe, que nos desanimamos, y es ahí donde él aprovecha para atacarnos en nuestra fe, para hacernos dudar de la identidad que Dios ya nos dio como hijos, ¿verdad? Dios nos llamó a ser sus hijos. Y si Él es nuestro Padre, ¿verdad? En lo natural, como padres, cuando tenemos un hijo, ¿verdad? Ellos heredan nuestro ADN, y en lo espiritual también es así. Como somos hijos de Dios, heredamos su ADN, ¿verdad? Y el enemigo no puede vencer, no nos puede vencer. Y si somos hijos de Dios y como leíamos también, hermanos de Jesucristo, debemos vencer al enemigo como Él lo venció. Como lo dice en Mateo 4:4, Gabriel, por favor. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Aleluya. El Señor Jesucristo fue nuestro maestro. Él es el maestro por excelencia. Y Él lo dejó escrito. ¿Verdad? Y dice muy claramente en el versículo, escrito está, dijo el Señor Jesucristo. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, como sabemos esto, vemos que necesitamos alimentar nuestro espíritu, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios, necesitamos que esa palabra se haga viva en nosotros, que la creamos y que la pongamos en práctica. Es necesario que no dudemos de lo que el Señor nos dejó en su palabra, mis amados. Jesús nos enseñó que Dios lo ama a Él, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Mateo 3:17, en la versión TLA, por favor.
Dice así la versión TLA, Mateo 3:17. Entonces una voz que venía del cielo dijo: este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Vemos cómo Dios ama a Jesucristo, cómo está contento por todo lo que Él ha hecho. Y Dios también nos ama a nosotros, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Romanos 5:8. Por favor, Gabriel. Cómo el Señor ama también a nosotros, que ahora somos sus hijos y herederos. Pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Amén, amén. Vemos ese amor tan grande, ese amor incondicional que nos mostró Dios a través de Jesucristo. Él envió lo que era más preciado para Él, lo que Él más amaba, lo envió por ti y por mí, ¿sí? En Efesios 3, el versículo 18 y 19, aquí el apóstol Pablo nos habla acerca de las dimensiones de ese amor, que muchas veces no logramos entender, pero aquí el apóstol Pablo nos revela algo que el Señor le reveló a él. Por favor, Gabriel. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén, Aleluya. amén. En un estudio que yo encontraba decía que la anchura y la longitud tienen que ver acerca de la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Recordemos que gracia es recibir aquello que no merecemos y misericordia es no recibir lo que sí merecemos. Recibimos por gracia la salvación, como lo dice en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se dan cuenta la gracia que el Señor tiene con nosotros? Y acerca de la misericordia, en el Salmo 103, versículo 17 podemos encontrar, dice la palabra: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Amén. Vemos cómo tan grande es la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas, mis amados. Tenemos que tener presente, y dice aquí la palabra, en los que le temen. O sea, aquellos que buscamos al Señor y buscamos honrar y glorificar siempre su nombre, ¿sí? En cuanto a la profundidad y a la altura, encontré en un estudio que esto tiene que ver la profundidad a la justicia y juicio de Dios, y la altura acerca de los conocimientos y la verdad, ¿verdad? Dice en el Salmo 36:6, la parte B dice: tus juicios abismo grandes son, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que los juicios del Señor son justos, ¿verdad? Que son necesarios. Muchas veces como padres, ¿verdad?, nosotros tenemos la necesidad de corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Pero sucede que los abuelitos, ellos no corrigen, sino que ellos piensan que les muestran amor a los pequeños, a sus nietos, tratando de quitar la autoridad a los padres. Pero sabemos que la corrección es necesaria, que el juicio del Señor es justo y necesitamos ser corregidos, ¿verdad? En cuanto al conocimiento del Señor, podemos ver en Isaías 55:9, por favor, Gabriel. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén, Aleluya. amén. El Señor es maravilloso. Él tiene, dice la palabra, pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Y es eso lo que el Señor quiere que nosotros tengamos presente, que todo lo que Él tiene planeado para nosotros es para nuestro bien, ¿sí? El amor de Dios es el que nos da esa identidad de hijos, que nos permite llamarlo Padre. Abba dice en la Biblia, papito, ¿verdad? Nos da la fortaleza, nos da confianza de que Dios tiene el control de toda mi vida, de toda mi vida.
Y sabemos, dice la Biblia, en Romanos 8, versículo 28, en la versión TLA, por favor, Gabriel. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Amén, amén. Qué maravillosa palabra. El Señor va preparando todo para nuestro bien. Aún en esta situación difícil que podemos estar pasando, podemos pensar qué bien me puede hacer. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Que le busquemos, que intimemos con Él, que tengamos esa relación que Él quiere, porque Él no es religión, Él es relación, ¿sí? No podemos dudar de ese amor, no podemos dudar de la identidad que Él ya nos dio. Aún en esas situaciones difíciles, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, como lo hacía el rey David en los Salmos. Por favor, Gabriel, el Salmo 86, versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén, amén. El rey David lo decía, tú me respondes. Dice, entonces, si tu identidad es de hijo de Dios, no dudes que recibirás las bendiciones de tu Padre, como lo dice en la Biblia. La Biblia el Señor dejó para que nosotros podamos tener la certeza de que Él está con nosotros, de que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Por favor, Gabriel, Mateo 7:11 dice así. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas. Dará buenas cosas a sus hijos. Con mayor razón, su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se la pidan. Amén. Tenemos que tener la confianza, tenemos que tener nuestros ojos en Jesús, saber que Él ya lo hizo por nosotros, que Él nos entregó esa identidad de hijos y que como hijos el Señor nos bendice. Y dice la palabra que dice que nosotros, aún siendo malos, en lo natural, nosotros como padres, así nuestro hijo se porte mal, no vamos a dejarlo fuera de nosotros. Por ejemplo, si el uno se portó bien y el otro se portó mal, al uno le voy a dar de comer y al otro no. Pues no, mi amado, eso no hace Dios. Dios, dice la Biblia, que Él deja salir el sol todos los días para justos y pecadores, porque Él ama a su creación, ¿verdad? Y Él como Padre te ama a ti, me ama a mí. Aún a ti que todavía no lo aceptas en tu corazón, Él te ama y Él te está buscando y quiere darte esa identidad de hijo para que accedas a todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. Solo debemos buscar a Dios, debemos relacionarnos con Él. Él es el que nos muestra cómo podemos llegar a Él, cuál es la única manera, Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Debemos tener esa relación íntima, esa búsqueda constante del Señor en nuestra vida. Debemos caminar en obediencia a su palabra. Mi esposo siempre dice que la Biblia es el manual de vida que Dios nos dejó. Y así es, mis amados. Es como Dios quiere que nosotros caminemos. Es como Él quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Que vivamos el cielo aquí en la tierra, mis amados hermanos. Y por último, cuando el Señor responda, eso tenemos que tenerlo muy claro. Dios responde, pero no en tu tiempo ni en mi tiempo, sino en el tiempo perfecto del Señor, porque el Señor sabe cuándo ya puede responder tu petición. Y en ese tiempo debemos dar gracias, como nos dice la Biblia también, dar gracias en todo tiempo, aun cuando estemos pasando momentos difíciles, aun cuando ya recibamos la respuesta, pues demos gracias al Señor y seamos esos testigos que el Señor quiere, seamos esos testigos que Dios quiere que proclamen aquellas maravillas que solo Él puede hacer, que solo Dios puede hacer por nosotros, ¿verdad, mis amados? Hay un versículo extra que quisiera que por favor me ayudes, Gabriel, en Isaías 31:5. Aquí habla acerca de un animalito
¿verdad? El Señor dejó todo en la Biblia con una razón, que logremos entender lo que Él nos quiere decir. Isaías 31:5, por favor. Yo protegeré a Jerusalén como protege el pájaro a su nido. Yo la cuidaré y la salvaré. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Amén. Si un animalito cuida de sus hijos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros el Todopoderoso? El que nos ama a tal punto de sacrificar para Él lo más valioso. Es por eso que el día de hoy yo te animo a ti que nos estás viendo, que todavía no aceptas a Cristo en tu corazón. Te animo a que tomes esta decisión, que aceptes la identidad que Dios te quiere dar de hijo. Y como hijo, heredero juntamente con Cristo de todas sus bendiciones. Y a ti, mi hermano, que estés pasando por situación difícil, pues no dudes, porque este tiempo difícil que puedes estar pasando es para que tú clames al Señor y Él escuchará tu voz. Todos podemos tener gigantes en nuestra vida que creamos que son inmovibles, pero recuerden que en el momento que tú empiezas a adorar, que dejas de quejarte y empiezas a adorar, pues verás la gloria de Dios. Yo te animo a adorar al Señor, aún en la situación más dura que puedas estar pasando, de enfermedad, de escasez. Recuerda que tienes un Padre amoroso, un Padre que no escatima en bendecirte. Yo le doy gracias al Señor por esta palabra que nos ha permitido compartir. Espero que haya llegado a tu corazón, espero que entiendas lo que el Señor hoy me habló a mí y te está hablando a ti. No dudes, hermano, de que el Señor tiene el control. No dudes, amigo, de que Dios te ama y te está esperando. Que el Señor me los bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por esta palabra que hemos podido compartir en esta noche. Una palabra donde nos exhorta y nos enseña a que somos hijos de Dios, que tenemos identidad, y como hijos de Dios tenemos ese beneficio de recibir las bendiciones que Cristo Jesús adquirió en la cruz del Calvario. Pero así también como hijos de Dios tenemos también responsabilidad. Tenemos responsabilidad de demostrar, no solo de palabra, sino con hechos, de que somos hijos de Dios. Dios mediante nos estaremos reencontrando en una próxima ocasión para seguir compartiendo de estas enseñanzas, que sea realmente de bendición para su vida. Y en esta noche, antes de despedirnos, quisiera orar para que el Señor realmente esta palabra sea sellada en nuestro espíritu. Padre eterno, te damos gracias, mi Dios, porque esta palabra ha sido de bendición para nuestra vida. Esta palabra es la que nos enseña, Señor, a saber que tenemos identidad en Cristo Jesús, que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, que hemos sido adquiridos por Dios como pueblo santo, nación adquirida, Señor. Somos escogidos por ti, Padre eterno, para poder estar contigo en tu reino, para poder habitar contigo en la eternidad. Mi Dios, que esta palabra, Señor, no vuelva atrás vacía, sino que cumple el propósito por la cual usted la ha enviado a nosotros. Mi amado hermano y amigo, te animo a que puedas reflexionar en esta palabra, meditar en esta palabra, y Dios mediante nos estaremos reencontrando. Recibe un abrazo, un saludo fraternal, y que el Señor te continúe bendiciendo. Amén.